Hola traders. La vida ofrece una magia especial para aquellos que se atreven a soñar. Y aquí estamos un día más, intentando conseguir esa magia especial. Como siempre limpiamos y reorganizamos los niveles. Vemos cómo finalmente lo que proyectamos en el día de ayer se ha cumplido. Ahora nos toca proyectar lo más probable para el día de hoy. Y según yo lo veo, aquí el precio debería hacer un patrón de retroceso similar a este. Es una figura de pausa o retroceso, con independencia de la dirección que tome posteriormente el precio. Tenemos que recordar que este retroceso será mayor o menor según la fuerza del precio, por lo que puede venir al 38.2, 50 o al 61.8% de mi FIBO, antes de bajar. Y hay dos probabilidades de objetivo. Si se cumple el movimiento armónico simple, este impulso debería ser igual o superior al primer impulso. También puede ocurrir que no cumpla con la armonía y gire antes de que se cumpla lo anterior. En cualquier caso, hay muchas probabilidades que el precio rompa mínimamente este nivel en el día de hoy. Nuestros indicadores direccional y gatillo los tenemos bajistas. Esperemos a la apertura, a ver qué nos depara la mañana. Aquí estamos. Hoy no os quiero cansar mucho. Solo decir que he realizado 2 trades, veréis que marco 3, pero el primero fue un error al tocar las teclas, y que cerré rápidamente. En estos 2 trades quiero mostrar que si decidimos poner esta media móvil que es la EMA de 50 periodos, debemos respetarla y cuando la veamos plana, como es el caso, deberíamos cerrar los gráficos o esperar a que ésta adquiera en uno u otro sentido alguna inclinación. Cuando esta media móvil se pone plana en el gráfico gatillo, estamos en un rango difícil de operar. Dicho esto, yo me pongo a esperar al precio debajo de este mínimo, de acuerdo al análisis que he realizado. Pero también tengo claro que el precio debe romper este mínimo o cualquiera de estos máximos, según sea el patrón de giro, para saber en qué dirección se seguirá moviendo. Pero durante los 24 minutos que duran los 2 trades pierdo el norte y hago 2 tonterías, que como podremos ver, me cuestan el dinero. Después de una larga espera, el precio sigue subiendo, y mi nivel de concentración sigue bajando. En este momento decido quitar mi orden, que está esperando que el precio baje, ya que veo mi direccional alcista, aunque el gatillo está sobreextendido alcista. Y aquí cometo la primera tontería. Parece que el precio no va a ser capaz de superar este nivel. Pero yo insisto en mi cabezonería de girar el mercado sin ningún fundamento, aunque a punto está de salir bien en esta ocasión, pero solo eso, casi. Finalmente, el precio decide girar hacia abajo desde ese nivel que no puede o no quiere pasar. Ahora os muestro un pantallazo de cómo está el precio en estos momentos que estoy cerrando la edición del vídeo. Y podemos ver que el precio no ha salido aún de esos 2 niveles que marcamos y que debe romper, para saber en qué dirección seguirá el precio. Decir que yo mantengo mi análisis, ya que es frecuente que el precio para hacer el patrón que hemos descrito al principio, lo haga con una pausa que se ve como un rango pequeño en este gráfico de 34 tick. Habrá que esperar a esta tarde o mañana para ver si finalmente el precio lo hace o no. Yo cierro los gráficos con 2 trades y menos 21 pips y la lección bien aprendida, de que cuando la EMA de 50 periodos se pone plana debemos ser aún más prudentes. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.